Buenas tardes, jóvenes de la materia de higiene y sanidad animal. Como de costumbre, los días martes siempre estamos impartiendo nuestras clases. Y en cumplimiento y de acuerdo al cronograma que hemos trazado para cumplir con la materia, con las unidades de la materia, continuamos con la unidad 4, que se trata de las diferentes enfermedades que más afectan a nuestra ganadería animal, ¿no? Bien, hoy vamos a tratar de dos enfermedades parasitarias, dos enfermedades parasitarias que son muy importantes más que todo en salud pública. En la anterior clase tratamos también de tres enfermedades parasitarias, dos de ellas que afectan las células sanguíneas, ¿no? O sea, hemoparasitarias, como señalamos hoy, ¿no? Y hablamos de otra afección parasitaria que fue el Ovetro ovis, que es causada por una mosca que afecta principalmente al ganado ovino. A mí más conocida, se recuerdan que señalamos, que era la coñalera, ¿no? Bien, hoy vamos a tratar, como vuelvo a repetir, de dos enfermedades que son, como les decía, muy conocidas, ¿no? Y una muy errónea y una de ellas de alta incidencia en la salud pública, ¿no? Que ya van a saber por qué de alta incidencia en la salud pública en su momento que dé la explicación. Bien, la primera afección que vamos a tratar hoy de orden parasitaria es la cisticercosis, ¿no? Probablemente ustedes no han escuchado hablar de esta afección denominada cisticercosis, bien, pero sin embargo conocen su sinónimo, que es muy conocida en ese sentido, erróneo como sinónimo, que es la triquina. La triquina, gracias a Dios, en nuestro país no existe, ¿ya? Pero sin embargo la cisticercosis, que es un estado de un parásito que cobijamos nosotros los humanos, ¿ya? Le damos un mal llamado triquinosis. La triquinosis es una enfermedad parasitaria, pero gracias a Dios, vuelvo a repetir, no la tenemos en nuestro país, ¿no? Por eso como sinónimo, ¿no? Mal conocida como triquinosis, pero su nombre es cisticercosis, ¿no? Bien, el agente causal, bien, como es una enfermedad zoonótica que compromete la salud pública, ¿no? Y ya vamos a ver, van a entender mejor en el transcurso de las explicaciones que voy a dar. El agente causal se atribuye a dos parásitos de tipo la Taenia solium, que afecta más al cerdo, y la Taenia saginata, que la cobija más los bovinos. Pero eso no quiere decir que otros animales domésticos no pueden ser afectados por estos dos parásitos o estas dos tenias, ¿no? Estas dos teniasis. Bien, la transmisión, más si ustedes hablan de la triquinosis, se refieren a este estado larvario que es la cisticercosis, y la especie de animal doméstica más comprometida, vamos a decir, con ello, son los cerdos, ¿no? Son los cerdos. Bien, y como les decía, ¿qué parásitos son los que llevan a este cuadro de cisticercosis, ¿no? Es la Taenia solium, que afecta más a los cerdos, y la Taenia saginata, que afecta más a los bovinos. Bien, cómo se transmiten, cómo se contagian, se infectan los cerdos con huevos de estos parásitos, ¿no? A través oral, ¿no? Es decir que ellos al consumir o restos de verduras
que han sido regadas con aguas residuales o han consumido heces humanas, ¿ya? Heces humanas, por eso es oral. No hay transmisión aquí de animales enfermos a animales sanos, sino es por una forma indirecta, por consumo de alimentos que contienen huevos de estos dos parásitos, huevos de estos dos de estas Taenia solium o Taenia saginata, ¿no? Bien, por eso transmisión oral. La fuente de infección, como lo he señalado, como la forma de transmisión, serían heces humanas que contienen huevos de estos parásitos, como también residuos alimenticios vegetales principalmente, que han sido regados con agua servida, ¿no? Bien. La fuente, las manifestaciones clínicas, bien. En el cerdo no hay ningún síntoma que se refleje, que desencadene esta parasitosis. ¿Por qué cómo se contagia? ¿Por qué? Porque el cerdo, que es la especie doméstica más afectada por la infestación de este parásito, ¿ya? Es un huésped intermediario. ¿Qué quiere decir? Que solo en el cerdo se va a desarrollar, ¿ya? Hasta el grado de cisticerco. O sea, la tenia, estos dos tipos de tenia, tienen varias etapas, ciclos de desarrollo, ¿no? Y la cisticercosis es un estado larvario de la Taenia solium o la Taenia saginata. Ya es un estado larvario. Bien, ¿no? Y como estos cisticercos se desarrollan en las masas musculares, los músculos del cuerpo, ¿no? Ya sea del bovino, ya sea del cerdo. Bien, entonces lo que quiere decir que el cerdo o el bovino son huéspedes intermediarios. Pueden, vuelvo a repetir, afectar a otros animales domésticos. Y el huésped definitivo es el hombre. ¿Ya? Es el hombre. ¿Ya? En él, el parásito de esta tenia llega a desarrollarse a su estado adulto. En el cerdo, que es el más afectado, vuelvo a repetir, solo es un huésped intermediario y se desarrolla a este estado larvario de cisticercosis. ¿Ya? Bien, ¿por qué se va más en cerdo? Bueno, el cerdo no es que le guste las heces humanas, o le atribuimos a veces al cerdo, ustedes saben que el cerdo es un animal omnívoro, come de todo. La coprofagia no es que él realmente le guste, como generalmente se da en cerdos que son criados en forma, más que todo los cerdos traspatios, criados de forma extensiva, y el mal hábito, la defecación, ¿no? En la defecación del ser humano, ¿ya? Es que estos cerdos alcanzan a estas heces, y si el humano cobija la Taenia solium, la Taenia saginata, va y elimina huevos o proglote, porque la tenia es un parásito segmentado, es decir, es como un collar, ¿ya? Y para que tengan idea, cada segmento que conforma estos parásitos puede llegar a más de 10 metros, 15 metros de largura. Y cada vez que el hombre hace la defecación, elimina huevo o elimina de 4 a 5 segmentos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Son como cadenitas, como una cadenita el parásito plano, ¿ya? Cada segmento puede cobijar 5.000 huevos, ¿no? Y puede multiplicarse. ¿Por qué? Porque es un parásito hermafrodita, es decir, que tiene los dos sexos,
Eso quiere decir hermafrodita. Y el cerdo entonces al consumir esas heces del hombre que está cobijando, ¿no? Es uno de estos parásitos, entonces ahí el animal se infesta, el cerdo, porque es el animal que más, porque como él es omnívoro, ¿no? Por lo tanto, y es carente de algunos nutrientes, él por sus necesidades carenciales, de hambre y carenciales, va y consume las heces frescas humanas y de esa forma se infesta, ¿no? Porque hemos dicho que en parasitosis se habla infestación y en los problemas bacterianos víricos, infección, ¿no es cierto? Como ahora escuchan por el caso del coronavirus, ¿no? La infección, dicen, ¿no es cierto? Bien, entonces esa es la forma. Por lo tanto, el ciclo, ¿cuál es? El ciclo es hombre, cerdo, ¿no? Cerdo, hombre. Entonces, cuando consumimos de un animal que tiene su carcasa ya desarrollada, los cisticercos, ¿no? Y consumimos esa carne mal cocida, entonces podemos nosotros infectarnos y nosotros desarrollar la tenia a su estado adulto. ¿Por qué? Porque nosotros somos un huésped indefinido. Y el cerdo como animal doméstico más de mayor incidencia está este cuadro parasitario, es un huésped intermediario, por lo tanto no llega a su estado adulto. Un animal que tiene cisticercosis, ha desarrollado este estado larvario de cisticercosis, no va a infectar a otros. ¿Por qué? Porque no elimina ni por la orina, ni por las heces, ni por las, vamos a resumir diciendo, ni por las excreciones, ni por las secreciones. ¿Por qué? Porque estos cisticercos se desarrollan en las masas musculares y en el humano puede llegar al cerebro. Ya voy a comentarle, yo voy a hablar con más detenidamente de este problema porque es un problema álgido de salud pública en nuestro país principalmente. Se estima, para que tengan idea ustedes, que en nuestro país tienen alrededor de 80.000 personas cisticercosis a nivel cerebral, ¿ya? E incluso si hacemos historia y nos vamos a la historia religiosa, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de que los judíos no comían cerdo. ¿Por qué? Porque Moisés les prohibió y se cree que ha sido por él, la razón era esta, ¿ya? Porque esos años no había los cerdos, se lo criaba en traspatio, así, y no había mucho conocimiento de salud pública, y entonces a muchos probablemente llega al cerebro, y en el humano, cuando llega al cerebro y se desarrollan los cisticercos, causa diferentes problemas, desde vista, tipo achaque tipo epiléptico, diferentes formas se da, y por lo tanto a veces se cree que una de las razones que Moisés prohibió el consumo de cerdo, entre una de esas, de ellas, esta que estamos hablando, no era la lepra, se cree que más bien era este problema, porque los microorganismos y parásitos existieron siempre, ¿ya? No son de ahora, existieron prácticamente siempre. Bien, entonces las manifestaciones clínicas que podemos en el animal no se encuentra, no hay. ¿No? ¿Por qué? Porque el animal va a crecer, puede reproducirse, solo que se van desarrollando los anticuerpos, los cisticercos, que son como una bolsita de agua, ¿no? Con el cisticerco adentro, ¿no? Cristalinas que se desarrollan en la musculatura, primero entre los músculos de la pierna, después intercostales y terminan, todo el cuerpo se vuelve incluso a nivel de la lengua, de la base lingual. Por eso es que en Punata dicen, ¿no?
Hay una gente que se cree en lo todo y engañan, terminan engañando. ¿Por qué? O que agarran, lo abren la boca, le ponen un palo, le sacan la lengua, no es visible el cisticerco, ¿no? Pero ya es cuando está, eso se llama en tercer grado, cuando ya ha desarrollado los cisticercos a nivel ya, ¿no? Pero cuando están en primero y segundo grado, están a nivel de músculos de la pierna y músculos intercostales, por lo tanto no se va a ver. Y a veces vienen esos conflictos entre vendedores y comprador, ¿no? Los signos que se van a manifestar más que todo va a ser en el hombre, no en el cerdo. Se dice que a un principio de inicio, después que ha consumido el cerdo con huevos de una de estas dos tenias, ¿no? Puede haber un aumento de la sensibilidad, pero otra manifestación clínica no va a haber en el animal. Por eso es que pasa desapercibido, ¿no es cierto? Bien. El diagnóstico. Bueno, un diagnóstico engañoso que se hace no es por los síntomas, porque no podemos hablar diagnóstico clínico y laboratorial, no. El clínico decíamos por los síntomas, pero si no hay desarrollo de síntomas para detectar un cerdo con que tiene cisticerco, no lo vamos a poder, ¿ya? Pero un diagnóstico engañoso es aquello que hacen en la feria acá, ¿no es cierto? Pero ya es cuando el cerdo ha desarrollado cisticerco hasta a nivel de la lengua. Pero cuando está en primero y segundo grado no es visible, pero ya está afectado ese animal, ¿no? Y dentro de la salud pública, las carcasas que tienen desarrollado en sus músculos los cisticercos, ¿no? Que son estado larvario, vuelvo a repetir, de la tenia solium o saginata, ya no van a ser visibles a través de. Entonces no podemos, les diría yo que hasta un ciego palpando va a encontrar esos pequeños como nódulos cristalinos con su punto blanco al centro a nivel de la lengua, y por lo tanto puede decir cisticercosis, pero como acá le llaman, ¿no? Triquina, que no vuelvo a repetirle, la triquina no existe en nuestro país. Es la cisticercosis, que es un estado larvario de la tenia solium o saginata, ¿ya? Bien. Entonces el diagnóstico, hay un diagnóstico ahora que se ha desarrollado a través de hipersensibilidad, es decir, que hay una proteína, ¿no? Como les hablé de la tuberculosis, que se inyecta intradérmicamente en el cerdo y va a haber una reacción local, ¿ya? Pero infelizmente no recurrimos a este, diríamos, antígeno, ¿ya? Para diagnosticar en un animal que está con cisticercosis, a un cerdo, ¿no? A un cerdo. Recurrimos a esa vía equivocada que se hace a nivel de las ferias comerciales de animales, ¿no? Es que esa es la única, pero ya es un animal que cuando se llega a determinar ahí, porque como les decía, hasta un ciego palpando puede determinarlo, pero en los primero y segundo grado no le va a permitir hacer el diagnóstico que corresponde. Por lo tanto, lo manda como un animal negativo, ¿no? Sin embargo, cuando se sacrifica ese animal, vamos a encontrar podemos encontrar cisticerco en niveles de un primer grado o nivel de segundo grado. Por lo tanto, esas carcasas son condenadas normalmente a nivel de los mataderos, porque entre los problemas que se inspeccionan los médicos veterinarios a nivel de matadero es este problema, ¿no? De cisticercosis. Bien, tratamiento. No hay tratamiento. Tratamiento sí hay para humanos, ¿no? Es decir,
tratamiento tanto para eliminar la tenia, ¿no? El parásito, como también para controlar cuando está a nivel cerebral, que es un tratamiento, entran cuando ya es a nivel cerebral, las personas se diagnostican que tiene cisticercosis, ¿no? Cerebral, entran a terapia incluso intensiva. ¿Por qué? Porque es de alto riesgo. Me imagino que las drogas son bastante fuertes, que ponen en complicaciones a la persona como, debido a un tratamiento. Por eso es que se lo somete a terapia intensiva. En terapia intensiva porque necesita un control, ¿no?, estricto durante estar en tratamiento cuando tienen a nivel cerebral. Porque si yo tengo la tenia, entonces tomo un tenicida, ¿no?, antitenia, y mi tratamiento es para eliminarlo. Pero en los animales no hay. Le decía del bovino. El bovino, ¿por qué? Ustedes me van a decir, ¿por qué el bovino se puede infestar también y desarrollar la cisticercosis? No es que coma las heces de humano, pero como yo humano a veces puedo cobijarla, tener la tenia, hago la defecación donde hay praderas, donde va a pastorear el ganado, ¿no? Entonces, él no es que el parásito, ellos tienen una habilidad no necesitan mucha humedad para sobrevivir, y ellos se cobijan del sol, ubicándose en ciertos lugares, ¿no? Ubicándose ¿no?, el huevo a nivel de la base del jorrajuela. Entonces viene la oveja, pero con mayor incidencia el bovino en este caso, ¿no? Come ese pasto que está contaminado con huevos de la tenia, y por lo tanto se va a infestar y desarrollar los cisticercos de la misma forma como se desarrolla en el cerdo. Pero ¿cómo es la otra forma? Por ejemplo, decíamos que el ciclo es hombre, cerdo, ¿no? Cerdo, hombre, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo es la otra forma? Por ejemplo, ¿por qué les decía yo pueden también infestarse? Puede ser también bovino, pero con mayor incidencia, como el cerdo, animal omnívoro, y nosotros ciertos desechos le damos a ellos. Si yo riego hortalizas, lechugas, ¿no?, más que todas las que con agua servida, donde defogan letrina y voy y riego con esa agua servida, entonces va a arrastrar el parásito, y cuando yo lo riego ellos se van a localizar en la verdura, ¿no? Entonces ahí también yo, hombre, me voy a infestar, ¿no es cierto? Y si yo resto también a los animales de estos subproductos que no han sido utilizados, no lo ha consumido el ser humano, ¿no? Como vemos, a veces agarran, como dicen ustedes, képide o a lechuga, de restos de repollo, de restos de ¿no? Y llevan a veces o para vacas o para cerdos principalmente. Entonces esa es la otra vez, esa es la vía, ¿no? Bien, y estábamos en tratamiento, ¿no es cierto? Estábamos hablando de tratamientos que en el cerdo o el bovino no hay. No hay. Si no hay síntomas, además no vamos a poder eliminarlo, ¿no? En el humano sí hay tratamiento, ¿no? Y los problemas, los signos sí vamos a encontrar en humanos sí. Si tengo seco cerebral, puedo tener problemas de vista, problemas de incoordinación, ataque de tipo epiléptico, en fin, en humanos, ¿no? Bien.
El control, bueno, ¿cómo controlo? Que hay una forma de controlar esta parasitosis. Ha permitido que muchos profesionales implementen programas de construcción de letrinas a nivel de áreas rurales, ¿no? Y han alcanzado recursos, principalmente ONG, construyendo letrinas en áreas rurales para que no hagan la defecación en el área rural, porque más que todo esto vamos a encontrar en cerdos que son criados al aire libre o de traspatio, y más que todo lastimosamente en la rural, que les causa daño, ¿no? Al comunario, el momento que ustedes saben que el cerdo es un animal considerado como de ahorro, por eso que las alcancías son chanchitos, ¿no es cierto? Que ellos destinan ese animalito para venderlo en determinadas épocas y con ese recurso cubrir alguna necesidad que tienen para esos momentos, ¿no? O destino que le dan, ¿ya? Entonces, es una forma de control. Si no hay tratamiento, no podemos controlar de otra forma. Es decir, sería una que hacen es letrinas, ¿no es cierto? Otro sería criar los cerdos en cautiverio, es decir, en corrales, no hacer y mejorar la alimentación, ¿no? Bien, la prevención. ¿Cómo prevengo este mal? Bien, criar los cerdos en corrales, ¿no? En pocilgas, tener los cerdos, alimentarlos ahí y no soltarlos. Yo humano no hacer defecación, ¿no? Bueno, defecación al aire libre, donde yo veo que hay cerdos, o incluso bovinos, o en lugar donde pastan, ¿no? Si yo tengo, entonces debo yo, una vía es que criar los cerdos en pocilgas, ¿no? En corrales. Otro es implementar letrinas, o sea, baños, ¿no es cierto?, para hacer esta necesidad, ¿no? Y bien, ¿y cómo hacemos para el caso de nosotros los humanos, ¿no? Es decir, comer la carne bien cocida de cerdo, ¿no? Más que todo cuando no conocemos la procedencia de ese cerdo, ¿no? Bien, toda vez que hacemos la defecación, como ahora nos recomiendan siempre lavarnos las manos, lo propio, toda vez que vamos al baño debemos lavarnos las manos, ¿no? Bien, porque hay una situación que voy a complementar a lo hablado, ¿no? Es la autoinfestación. ¿Qué quiere decir? Que yo mismo me infecto, por eso se llama autoinfestación. Bien, puede dar o una segunda infestación. La infestación primaria es porque yo he consumido algo que tenía en su superficie, en su masa, vamos a decir, el huevo, y no estaba cocido. Esa sería una infección primaria, ¿no? Una infección, o ya sea por no comer carne con cisticerco, mal cocida, no bien cocida, o de repente en las hortalizas crudas, ¿no es cierto? Pues son las dos vías, porque es oral, ¿no? Y la autoinfestación es ¿qué quiere decir? Que yo me autoinfesto, es decir, yo tengo la tenia, ¿no? Porque toda vez que yo haga el acto de la defecación, yo voy a eliminar huevos o proglotes, ¿no? Estos segmentos que les decía, ¿ya?
Una vez yo cumplo con la defecación, yo tengo que hacerme la higiene. Y por ahí yo me rastros de ese queda en mi mano, había huevo, por comer algo o sin el cuidado necesario, llevo a la boca, ingiero ese huevo. Llega al intestino, del intestino puede ser absorbido por las células ciliares del intestino, llega al torrente sanguíneo y me lleva al cerebro, ¿no? Vía sangre me lleva ese huevo al cerebro. Entonces yo me infesté, ¿ya? Por eso se llama autoinfestación, que quiere decir yo me autoinfesté. Por lo tanto, yo mismo, ¿no es cierto? Como puede ser una primera infección también, que puede ser que sea absorbido absorbido usted sabe que la sangre recoge los nutrientes y puede recoger huevos y también trasladármelo al cerebro. Otra forma de autoinfestación es, por ejemplo, cuando yo vomito. Usted sabe, el proceso del vómito es una reacción natural de eliminar algo que me está molestando en mi cuerpo, ¿no? Una intoxicación, y entonces el cuerpo dice que salga. Y es un antiperistaltismo, porque normalmente los alimentos ingresan por la boca, tienen un recorrido, ¿no?, decreciente, de la boca hacia, ¿no? En el intestino ya se da el proceso, estómago-intestino, el proceso de la digestión, ¿no? Te da el proceso metabólico y los nutrientes son absorbidos y aquello que no es asimilado se convierte en heces, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, ¿cómo se da un vómito? ¿No? Entonces, el peristaltismo en este sentido, y el antiperistaltismo es en otro sentido, lo que da lugar a eructar y vomitar, ¿no? Entonces, y a veces es tan intenso este antiperistaltismo que pueden venir huevos del parásito, si es que yo lo cobijo, ¿no?, a mi boca, ¿no? Después que concluí, yo degluto huevos que han quedado en mi boca, que ya también pueden ser absorbidos, ¿no?, por esta célula y depositados en el torrente sanguíneo y llegarme al cerebro, ¿no? Por eso es que la higiene es importante. Y está considerada este problema para concluir esta parte. Por eso tuve mucho cuidado y darle a que me entiendan de lo riesgoso que es esta parasitosis para los humanos. El daño al cerdo principalmente es un daño porque no le impide crecer, reproducirse, sino el momento que yo lo sacrifico y lo consumo, voy a infestar a otra gente, ¿ya? Porque transmisión entre animal y animal no hay, ni transmisión en vivo del animal al hombre tampoco, porque ustedes saben, la mayoría de los parásitos gastrointestinales, sus huevos y parásitos son eliminados por las heces, ¿no? Por las heces. Aquí no se elimina. Ya le dije, ni por las excreciones ni por las secreciones, ¿no? Por lo tanto, no puede haber contagio de un animal a otro, ni del hombre, ni del animal al hombre, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, el cerdo es un animal, es un huésped intermediario, no es definitivo, ¿ya? Y ese hábito de coprofagia es que se da por situaciones carenciales en el animal. Hambre y carencia de nutrientes, ¿no? Hambre y carencia de nutrientes. Entonces la prevención para el humano, toda vez que consumimos alimentos, toda vez que hacemos la defecación, lavarnos las manos. Otra debemos para los animales la prevención, entonces criarlos en corrales y los humanos hacer en baño.
no al aire libre. Nuestras hortalizas deben ser regadas no con agua servida, sino con agua buena, ¿no? Con aguas que no tengan restos orgánicos que tengan excreta de humano, ¿no? Bien, eso referente a cisticercosis. Bien, otra parasitosis que hemos considerado hoy tratar es la coneurosis o coneurosis cerebrales. ¿Ya? Coneurosis o coneurosis cerebrales. Es una parasitosis en términos general. El ciclo también tiene una similitud al ciclo de la cisticercosis. ¿Ya? Puede también alcanzar al humano, como también puede alcanzar. El animal más afectado es el ovino. El anterior más el cerdo, ahora más el ovino. Y estoy seguro que ustedes, si algunos son del área rural o han ido al área rural, van a escuchar hablar del muyu-muyu, ¿no es cierto? El sinónimo de esta afección parasitaria es muyu-muyu, ¿no? O sea, que borracho, no sé cómo, es un término quechua, ¿no es cierto? Que da vueltas y cae, ¿no es cierto? La oveja, ¿no? Bien, la coneurosis le decía que tiene un cuadro muy similar que se da, ¿no? Y aquí obvio es que no, y es más incidente en los ovinos. Puede afectar al caprino como puede afectar al equino y accidentalmente incluso el hombre y otros animales, pero con mayor incidencia el ovino, o sea, la oveja. De ahí bien, en segundo lugar en incidencia vendrían los caprinos, porque muchas veces están juntos, pero es menos incidente en ellos, ya os voy a explicar por qué. Y accidentalmente podríamos decir el caballo y otros. Pero en estas tres especies animales es la que más se puede encontrar esta parasitosis conocida en nuestro medio como muyu-muyu, pero su nombre correcto es coneurosis o coneurosis cerebral. ¿Y por qué? Porque se desarrolla a nivel del cerebro, ¿no? Es un estado larvario. ¿De quién? Como vamos a tratar la gente dorsal. Es una tenia también, así que en la cisticercosis dijimos la tenia solio y tenia saginata. Aquí también es un parásito, es una tenia, que es la tenia multisec, ¿no? Que es un parásito una tenia del perro, es una tenia del perro. Entonces, el ovino es un huésped intermediario y el huésped definitivo es el perro. Así como señalamos, por eso tiene las mismas características, les decía, ¿no? La cisticercosis, el huésped definitivo es el hombre y el huésped intermediario es el cerdo y el bovino principal, ¿no? Cerdo y bovino. Aquí el huésped definitivo, es decir, donde esta tenia multisec llega a su estado adulto, va a ser en el perro. Y en el ovino, el coenuro, que es un estado larvario de la tenia multisec, ¿ya? Hasta ahí se desarrolla en el ovino. ¿Pero dónde? En el cerebro, ¿ya? En el cerebro. De ahí es que viene ese sinónimo o nombre común que se le da a esta parasitosis en las comunidades rurales donde hay principalmente ovinos de muyu-muyu, ¿no es cierto? Bien, la transmisión es oral, ¿no? ¿Cómo se transmite ese ovino? ¿No? Entonces, si la transmisión es oral, ¿cuál es el ciclo? Si la transmisión es oral, ¿cuál sería el ciclo? Entonces, el ciclo sería perro, heces fecales, ¿no?
pasto, ovino. ¿Ah? Vuelvo a repetir, si la transmisión es oral, entonces por lo tanto, ¿cómo se es el ciclo? El perro defeca, contamina, ¿no?, esas heces fecales, producto de la defecación en el pasto, ese pasto se infesta, esa oveja consume ese pasto y queda infectada por el coenuro. Por lo tanto, ese huevo que ha ingerido a través del pasto, ¿no?, que se ha contaminado por las heces del perro que cobija esa tenia multice, va a llegar al cerebro desarrollándose hasta el estado de coenurosis cerebral. ¿Y en qué tiempo se desarrolla ese coenuro? Aquí a nivel del cerebro del ovino, en un promedio de 7 meses. ¿Ya? Por eso es que cuando ya está crecidito el ovino, o bueno, no son siempre joven o viejo, ¿no? Transcurre bastante tiempo. ¿Por qué? Porque ese coenuro, ¿ya?, llega a formarse llega a formarse al tamaño de un huevo de gallina, ¿ya? Hace una membrana con líquido y adentro está el coenuro. ¿Ya? Entonces, al presionarle el cerebro, independientemente de dónde se desarrolle la centrología, ¿cuál va a ser la manifestación clínica? Va a haber ¿qué? Incoordinación, ¿no? Incoordinación motora, excitación, ¿no es cierto? Excitación, puede llevar a parálisis, tórneos, o sea, que va a doblar la cabeza hacia un lado o el otro. De repente, por eso le llaman muyumuyo, ¿no es cierto? De repente está comiendo y de repente da una especie de vértigo así, ¿no? Vuelta y cae, por eso hay incoordinación. No llega a y puede quedar para atrás. Y al final le da una parálisis respiratoria y puede morir el animal, ¿no? Si no, muere. ¿Ya? Entonces, esas serían las manifestaciones clínicas. Bien, el diagnóstico, ¿cuál sería el diagnóstico para esto? Es muy conocida, así como la coñalera, decíamos, el caso de esta mosca que coloca sus huevos en la nariz de la oveja, ¿no es cierto? También es muy conocida en el área rural este problema, ¿ya?, en las ovejas que le llaman muyumuyo. Pero ellos no saben que la fuente infestante es el perro, ¿no? Ustedes saben que cuando llevan a pastorear las ovejas, las cabras, van acompañados el que las lleva de su perrito, ¿no es cierto? Entonces los perritos están allá que ayudan a pastorear y ellos defecan. Si tiene la tenia multice cobijando ese perro, va a contaminar los pastos que come la oveja. Y accidentalmente la cabra. Y accidentalmente, vamos a decir, incluso el caballo al consumir ese pasto contaminado. Digo accidentalmente más en la cabra. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la cabra es ramonera. Muy poco come. Si hay vegetación consumible, la oveja, y alcanza, ella va a preferir ir y comer de arriba más que de abajo. Por eso es que la incidencia es más en ovino que en cabra, que muchas veces tenemos a las dos especies animales pastoreando juntos. Pero este problema más se da en ovinos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no afecte al ovino, al caprino ni al equino, ¿no? Afecta, pero con mayor incidencia, vuelvo a repetir, es en ovino, ¿no? Bien. Entonces la manifestación, y como es como este coenuro, que es eso, vuelvo a repetir, es un estado larvario
de la tenia multised. Y el huésped definitivo es el perro que cobija en su intestino la tenia multised. Y el huésped intermediario es la oveja, en primer lugar, la cabra y el equino, ¿no? Y accidentalmente puede alcanzarnos nosotros, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué, de cómo, ¿no? Bien, pero antes, más bien de una vez les voy a explicar. Nosotros, como ustedes saben que el animalito de estimación y el mejor compañero del hombre, lo consideramos al perro, ¿no es cierto? Porque, ¿no? Y nosotros a veces le damos caricia al perro, ¿no? Y las caricias muchas veces empiezan de la cabeza y terminan en la base de la cola donde alcanzamos a nivel del ano nuestra mano. Entonces, y como si tiene esta tenia multised, pueden haber huevos ahí del parásito y nosotros de ahí no tenemos ese cuidado, no nos lavamos las manos y podemos llevar a nivel del ojo y podemos tener un problema ocular, principalmente a nivel del hombre, ¿ya? Justamente por ese descuido de falta de higiene, ¿no? Nosotros incluso podemos quedar ciegos, ¿no? Esa es la forma en caso del hombre. Obvio es que también, y otra ya voy a explicar después, ¿no es cierto? Entonces el diagnóstico es clínico basado en esas manifestaciones clínicas, el caso de la oveja que me explico, ¿no? Que hay incoordinación, hay excitación, hay temblores, hay convulsiones, ¿no es cierto? Por eso es que él de repente da vueltas y corre y cae, ¿no es cierto? Y por último, muerte, ¿no? Muerte. Entonces, el diagnóstico es clínico. Laboratorial sería para el perro, ¿no? Laboratorial sería para el perro, no para el ovino. Bien. Tratamiento. Así como hemos señalado que para el cerdo no hay tratamiento en el caso de la cisticercosis, tampoco en caso de la coenurosis para las ovejas y la cabra no hay tratamiento, pero sí para el perro. Y en el anterior caso, la anterior parasitosis que hemos tratado es el hombre, no el animal, ¿no? Bien, aquí el responsable de este problema en la cisticercosis, el responsable de esta parasitosis principalmente es el hombre. En esta parasitosis el responsable es el perro. ¿Por qué? Porque el perro es el huésped definitivo. En él se desarrolla el estado adulto, ¿no? Bien, por lo tanto no hay tratamiento. El control, ¿cómo controlamos esto? Entonces nuestras medidas van a estar dirigidas ¿a qué? Al perro. Al perro, ¿no es cierto? Bien. Y nuestra primera medida que debemos hacer es hacer examen coproparasitológico a los perros que utilizamos como pastores que tenemos, ¿no? Es decir, acá, levantar esa fresca del animal o extraerle de forma directa del perro, llevar al laboratorio para ver siempre que tengamos este problema de muyu que llamamos, ¿no? Y entonces indicamos al perro, entonces, ¿qué debemos hacer? Desparasitarlo, ¿no? Aquí ustedes en el texto, pero Bastén es un antenicida para esta tenia. Para perro tenemos otro, el Bastén. Tenemos el Endocan, ¿no? El Endocan, el Bastén, Endocan, que vienen en tableta, entonces son antiparasitarios para perros, ¿no? Igual, ¿no? En cambio, en el ovino no podemos hacer nada. En el cerdo y el bovino tampoco nada, se recuerda lo anterior, ¿no? Entonces aquí todas las medidas que hagamos va a ser dirigida al perro, ¿no? Como medida de control, no para los ovinos.
lo que hagamos con el perro, estamos controlando al ovino. Y de forma también paralela para los caprinos, ¿no? Bien, la prevención. La prevención es que debemos, ¿no?, hacer exámenes de los perros para no solamente verificar la presencia de esta tenia en ellos, también de los otros parásitos, ¿no es cierto? También, porque hay otros parásitos que van a afectar, van a comprometer también a infectar también a nosotros los humanos, como es el trichuris, ¿no?, como es la tenia, ¿ya? Y en fin, ¿no? Entonces, ahí debemos ir. Y aquellos perros, por ejemplo, que se han diagnosticado, entonces ya no debemos llevarlo como medida preventiva, llevarlo al pastoreo, sino ya amarrarlo, aislarlo y tratarlo y mantenerlo así aislado hasta que haga efecto el tratamiento que hemos hecho, haciendo un segundo diagnóstico, ¿no?, para verificar que realmente lo hemos eliminado la tenia del perro, ¿no? Y bien, en caso de nosotros los humanos, para no tener problemas visuales, ¿no?, que puede darse, como les decía, de forma accidental y descuido, ¿no? Siempre que manipulemos perros, no solamente por esa parasitosis, como también otra que puede ser parásitos, porque a veces hay parásitos que son comunes entre animal y el hombre, por ejemplo el trichuris, por ejemplo la áscara y la lombriz que decimos, ¿no es cierto? Bien, entonces, como ven, en las dos parasitosis hay un componente de higiene importante para el humano, ¿no? Un componente educativo, que es lo que mucho nos hace falta en nuestro país. En nuestro país, todos los problemas que tenemos, muchos se los atribuye a la falta de educación. Creemos que estamos educados, pero no estamos educados. Y una prueba de ello es lo que vivimos ahora en esta pandemia, ¿no es cierto? Es lo que vivimos en esta pandemia. Cómo nos estamos, ella se está agravando. Entre una de las causas de esa agravación es incumplir con ciertas normas y actitudes por falta de educación que seguimos, ¿no? Vean ustedes cómo hemos venido señalando y recaemos en la educación. Bien, y para concluir, jóvenes, ya también probablemente ustedes ya están cansados de escuchar, vuelvo otra vez a repetirles que estoy seguro que ya han entrado en acuerdo con un comunario, ya han identificado con quién hacer y hacer el llenado de esta ficha, ¿no? Y producto de ella, presentar en una forma resumida, como le expliqué anteriormente, en la anterior clase, si no me equivoco, ¿no? Resumida la propuesta productiva, la propuesta sanitaria. Obvio es que para hacer una mejor propuesta, ustedes tienen que recurrir a nuestro texto, porque aquí van a encontrar en nuestro texto los elementos que les va a permitir una mejor elaboración de esa propuesta productiva y de esa propuesta técnica, ¿no? Y con esto termino la clase de hoy, ¿ya? Deseándole un buen día hacia el resto del día y unos buenos días, que pasen unos buenos días en los días venideros de la semana y más adelante, ¿no? Bien, jóvenes, muchísimas gracias nuevamente. Conmigo nos volveremos a ver la siguiente semana, que solo nos queda ya una clase nomás ya teórica, ¿ya? Y ya fijaríamos nuestro examen final, y como hemos quedado que el día 20 ya yo debo recibir, ¿no?,
Ya ustedes ya tienen que mandarme debidamente elaborada, llenada la ficha que han recibido, acompañada de su propuesta, ¿no? Hemos quedado, y como lo dice acá abajo también, al 20 de julio, para que ya ahora en julio yo tenga ya esta tarea, diríamos, ¿no? La misma que la voy a evaluar y elevar la nota que corresponde y producto del anterior examen que dimos, ¿no? Ya, y el nuevo que vamos a dar, elevemos la nota final, que prácticamente ya eso tendría que ser a finales de este mes o los primeros días de agosto, porque el semestre termina el 15 de agosto. Gracias, joven.